Bueno, muchísimas gracias por este espacio también. 4 minutitos eh, para poder comentarles 4 puntos. Desde la Dirección de Diversidad Sexual de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nosotros hacemos el apoyo, digamos, de la asistencia técnica a la implementación de la política pública distrital de Bogotá, que cumple ya 12 años y que ya pasó por todo el ciclo de la política pública, llegando hasta la etapa de evaluación. Tenemos ya el conocimiento sobre cuáles son los resultados de la evaluación de la política pública y eso nos permite identificar nuevos pasos a seguir para poder reestructurar y afinar. Eso es el ciclo completo de la política pública que en este momento la política nacional hasta ahora está iniciando y para lo cual consideramos absolutamente pertinente tener en cuenta que la política pública distrital, como todas las demás políticas públicas, dependen en muchos aspectos de la política pública nacional y de su implementación. Es fundamental tener en cuenta que a Bogotá llegan personas de los sectores LGBTI todos los días porque encuentran en la ciudad un lugar mucho más seguro y mucho más propicio a la diversidad que muchos de sus lugares de origen. Y eso hace que también haya una carga enorme sobre la atención y sobre la oferta de los servicios que deberíamos estar articulando a nivel nacional con todos los demás municipios y también con todos los entes territoriales. 4 puntos clave. Primero, es fundamental la implementación, pero además el reforzamiento del equipo y el presupuesto que tiene a cargo la política pública nacional y toda la implementación de un plan de acción que además sea medible, tenga un seguimiento y tenga una evaluación en el tiempo, porque es fundamental contar con información sobre el estado de derechos de las personas de los sectores LGBTI a nivel nacional para poder tomar decisiones oportunas de política pública y para poder definir específicamente cómo deben asignarse los recursos también en los entes territoriales. En concreto, es absolutamente necesario poder definir cuáles son, cómo es la forma en la que se incorporan las variables de sexo, orientación sexual e identidad de género en todos los instrumentos de los sistemas de información nacional, sobre los cuales no tenemos competencias desde los entes territoriales y de los cuales necesitamos estoy hablando del Instituto de Medicina Legal, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, desde el Departamento de Planeación Nacional, la misma encuesta SISBEN que nos permite identificar a las personas de los LGBTI en alta vulnerabilidad para poderla vincular a subsidios y servicios sociales, desde el Departamento para la Prosperidad Social, de modo tal que podamos incorporar las variables en los programas y que se pueda identificar y focalizar mejor a las personas que están en alta vulnerabilidad. Desde el mismo Ministerio de Vivienda, en la inclusión de familias conformadas por personas de los sectores LGBTI para la adjudicación de subsidios. Como ustedes saben, programas como por ejemplo el relacionado con Bogotá Solidaria en Casa y las transferencias económicas tiene su base en el sistema SISBEN y en la información que se cruza con el orden nacional. En este momento, algunas de las grandes dificultades que estamos presentando tienen que ver con la falta de información desde el orden nacional en estos instrumentos, tanto estadísticos como administrativos, y que además nos permite, en un segundo punto, pasar a algo tan importante como es tener información sobre las violencias y la discriminación contra las personas de los sectores LGBTI. Esta información, segundo punto, es supremamente importante porque necesitamos tener la línea base real de cómo son las violencias y la discriminación contra las personas de los sectores LGBTI en Colombia. A nivel de América Latina hay esfuerzos enormes de parte de organizaciones sociales y ciudadanía para poder registrar los abusos, las violaciones de derechos humanos, las violencias, la discriminación y los homicidios. Y aún los estados seguimos bastante débiles en ese registro y bastante en deuda con lo que ya ha adelantado la sociedad civil. Poder definir cuál es el estado de seguimiento y de cumplimiento y de sanción de los procesos penales que tienen que ver con crímenes basados en el prejuicio es absolutamente necesario. Colombia Diversa, otras organizaciones han hablado de impunidad hasta del 92% en los casos de violencias contra las personas de los sectores LGBTI.
Más de 515 casos desde 2014 a la fecha de personas de los sectores LGBTI, víctimas de abuso policial también, sin la suficiente fuerza y respuesta de parte de nosotros como Estado para la sanción coordinada y estable. Y termino con este último punto. Fundamental que podamos trabajar articuladamente en dos cosas. Uno, en la creación de lineamientos, normatividad, directrices y avances normativos de parte del orden nacional que impacten en el distrital. Lo mencionaba Juli Salamanca, lo han mencionado otras personas, todo lo referente con salud, por ejemplo, es fundamental. Necesitamos de parte del distrito que hayan lineamientos desde el Ministerio de Salud para poder dar línea técnica también y definir algunos aspectos que desde el distrito no tienen competencia. Y además de eso, hay que leer el mapa actual de voluntades políticas. Hay mesas, hay gobernaciones, hay alcaldías que tienen toda la voluntad y nos piden a diario a la alcaldía de Bogotá, a la Secretaría de Planeación, apoyo. Hemos hecho parte de algunos de sus equipos, hemos dado asistencia también, pero definitivamente esto no, digamos, no es suficiente y se requiere de todo el músculo del Ministerio del Interior para poderlo llevar a cabo. Cierro con esto y no digo más. Miren, las necesidades de garantía de los derechos de las personas de los sectores LGBTI no conocen de límites geopolíticos y administrativos. Por lo tanto, las acciones también deben ser a nivel nacional, deben ser articuladas y debemos retomar o tomar en cuenta lo que ya han sido procesos positivos para poderlos aplicar en el resto del país con todo el enfoque diferencial, lectura de contexto y demás, pero sobre todo para no tener que empezar de cero. Mil y mil gracias.